nosotros seleccionamos una representación para el espacio de Hilbert, es decir, seleccionamos una base particular, esa base es arbitraria. Es decir, usted muy bien podría, por ejemplo, representar su espacio de Hilbert para el problema de espino un medio. Entonces, espacio de representación para el problema de espino un medio. Usted puede seleccionar bases acá. Entonces, usted podría, por ejemplo, seleccionar como base spin up y spin down. Usted podría seleccionar como base SX más y SX menos. O usted podría seleccionar como base SY más y SY menos. Si yo, por ejemplo, selecciono como base spin up y spin down, entonces yo tengo este ket generalizado que es teta, phi, que me permite escribir cualquier estado como la superposición de spin up y spin down, ¿cierto? Entonces, yo de acá, entonces para teta igual a quién? A pi medios, es decir, en el plano, y para phi igual a 0. Entonces yo con esta expresión yo puedo escribir el ket de sx más como 1 sobre raíz de 2, que sería coseno de pi cuarto, ¿cierto? Por spin up, más 1 sobre raíz de 2 por spin down. O para teta igual a pi medios, es decir, en el plano, y para phi igual a pi, es decir, en dirección sx menos, pues el ket de sx menos es básicamente 1 sobre raíz de 2 por spin up menos 1 sobre raíz de 2 por spin down. Entonces acá lo que yo estoy diciendo es que yo tengo un espacio vectorial de 2 dimensiones en donde mi base es up, down, ¿cierto? Entonces básicamente lo que nosotros tenemos acá es que tenemos que a través de la superposición de los elementos de esta base yo puedo expresar un ket arbitrario simplemente determinando las constantes de superposición. Ahora, esos dos kets arbitrarios podrían ser mi base también siempre y cuando sean mutuamente ortogonales, ¿cierto? Nosotros sabemos que el bracket entre Sx más y Sx más es igual al bracket entre Sx menos y Sx menos y es igual a 1. Y el bracket entre Sx más y Sx menos es igual al bracket entre Sx menos y Sx más. Y es igual a 0, ¿cierto? Entonces, mm, digamos que en este orden de ideas, que es lo que nosotros tenemos, que estos vectores de acá, tanto Sx más como Sx menos, cumplen las condiciones para formar una base, ¿cierto? Esta podría ser la base W del espacio vectorial. Ahora, eso significa que yo podría también en ese caso expresar spin up y spin down como una superposición de esos dos.
Que de hecho, si yo sumo esas dos expresiones y las resto, entonces puedo obtener lo siguiente, que spin up lo puedo expresar como 1 sobre raíz de 2 por sx más 1 sobre raíz de 2 por sx menos. Y spin down lo puedo expresar como 1 sobre raíz de 2 por sx más menos 1 sobre raíz de 2 por sx menos. ¿Cierto? Entonces, en este caso ya mi base es sx más y sx menos porque yo estoy expresando a spin up y a spin down como una combinación lineal de la base, ¿cierto? Ahora mis kets arbitrarios son spin up y spin down. Entonces yo puedo seleccionar la base según me convenga. Ahora, la típicamente la conveniencia de la selección de la base tiene que ver con el experimento. Si usted está midiendo en dirección X, pues escoja SX más y SX menos como la base. Y se mide en dirección Z, escoja spin up y spin down como la base, ¿cierto? Entonces, hay que mirar a ver uno cómo escoge la base a conveniencia, según le convenga, porque la base es arbitraria más el observable no, ¿cierto? Entonces, ahora en mecánica cuántica lo que sí sucede es que cuando usted tiene una base y mide con un operador sobre esa base, si esa no es una base, si esa base no representa un autovector del operador, entonces esa base lo que va a pasar es que va a colapsar a un autovector del operador, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vimos cuando vimos teoría de la medida. Eh, entonces, así vamos a enunciar un teorema. El teorema dice de la siguiente forma. Dados dos conjuntos de Kells base, ¿cierto? Que ambos satisfacen la restricción de ortonormalidad o donde ambos satisfacen la restricción de ortonormalidad. Entonces existe un operador unitario tal que existe un operador unitario tal que eh, por ejemplo, el ket 1 de la base B se puede expresar como el operador unitario U actuando sobre el ket 1 de la base A. O el ket 2 de la base B se puede expresar como un operador unitario actuando sobre el ket 2 de la base A. Es decir, acá estamos tratando de hacer una relación entre las bases, ¿cierto? Que eso es más o menos lo que hablábamos con Andrés Felipe, la clave de Torno. Entonces, ¿cuál es la relación entre las bases, cierto? La relación entre las bases viene dada por esa transformación unitaria. Y resulta que de ahora en adelante en mecánica cuántica, no solo en la 1, sino en cualquier mecánica cuántica que ustedes vean en el futuro, el operador unitario va a jugar un papel fundamental y tiene una relación con leyes de conservación y con simetrías, que es lo que ustedes están investigando, ¿cierto? Entonces, operador unitario. U cumple con lo siguiente, dice, U daga
por U es igual al operador 1. Entonces, por lo tanto, U por U daga es también igual al operador 1. Todo operador unitario cumple con esa propiedad. Y estos operadores unitarios U están asociados con leyes de conservación y también están asociados con simetrías. Yo leyes de conservación me refiero a que cantidades conservadas, ¿cierto? Entonces, es decir, esto está asociado con el teorema de ¿qué? ¿Qué teorema me relaciona a esto? Teorema de Nether. Eso. Teorema de... Bueno, entonces, en este caso, nosotros vamos a probar esto. Entonces vamos a decir una cosa, que el operador U simplemente, vamos a decir, bueno, entonces el operador U, vamos a construir el operador U como un producto exterior, digamos la suma sobre K de B, del ket de B super K por el bra de A super K. ¿Cierto? Entonces, y aplicamos, menos cuánto es U aplicado sobre el ket super L de A. O sea, esto simplemente es la suma sobre K de B super K, ket por el bra de A super K, actuando sobre entonces el bra, por tanto, el ket de A super L. ¿Sí o no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Nosotros tenemos es que esto, hay una relación de ortonormalidad acá, o sea que esto es un delta de KL, que esto es la suma sobre K del ket de B super K por delta de KL, ¿cierto? Por lo tanto, si sumo sobre K, esto me da simplemente el ket de B super L. Entonces, si nosotros digamos que probamos esa relación ahí. Entonces, ahora queremos verificar esto. Queremos verificar que bajo esa circunstancia U daga por U es igual al operador unitario. ¿Cómo hacemos eso? Escribimos simplemente así, escribimos U daga por U, muestro en colores. Entonces el daga en verde y el no daga en amarillo. De la definición de U daga, perdón, de U. Entonces si nosotros queremos calcular de aquí U daga, simplemente invertimos el ket y el bra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto nos va a quedar como la suma sobre L de el ket de A super L por el bra de B super L. Y en amarillo, entonces colocamos la representación de U, que era la suma sobre K de B super K, el ket y el bra de A super K. Entonces, multiplicamos todo ese chisme. Entonces sacamos la sumatoria para afuera, esta es la sumatoria sobre L y K. ¿Esto es quién? Esto es A, el ket de A super L por el bracket entre B super L y B super K por el bra de A super K. Esto es una relación de ortonormalidad. O sea que esto es delta LK. Por lo tanto, esto es la sumatoria sobre L y K de A super L, el ket por el bra de A super K por delta LK. Si sumamos con respecto a cualquiera de las dos, esto nos da
la suma de la otra del operador proyección, ¿cierto? Que esto simplemente es la resolución del operador identidad. Por lo tanto, esto es 1. Es la suma sobre el operador de proyección. Entonces, digamos que ahí más o menos nosotros ya llegamos a una relación satisfactoria para el operador U. Ahora, una cosa importante, bueno, hay varias cosas importantes que uno puede hacer. Entonces, uno cómo hace, por ejemplo, para cambiar los elementos matriciales si están escritos en la base A, pasarlos a la base B. Eso es muy parecido a lo que uno hace en álgebra lineal que se llama Singular Value Decomposition, que me imagino yo que será la descomposición de valores singulares. No estoy muy seguro si eso se dice así o no, pero pienso yo que sí. Bueno, entonces, a ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver con qué seguimos. A ver. Ahora, entonces, vamos a mirar los elementos matriciales de esa transformación. Entonces, si tenemos en A, llamamos A la base antigua y B la base nueva, por ejemplo. Entonces, en la base antigua yo puedo decir que esencialmente los elementos matriciales del operador U, digamos U, LK, es igual a quién? Al bracket entre A super K y A super L del operador U, ¿cierto? Pero el operador U nosotros ya sabemos que esta parte de acá, realmente, esta parte de acá es simplemente B super L, ¿cierto? Por lo tanto, siempre es el bracket entre A super K y B super L. Entonces, los elementos matriciales de el operador unitario que transforma entre bases, entonces básicamente es ese bracket entre A y B, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a mirar una cosa. Si dado un ket alfa, cuyos coeficientes en la base antigua, pues cuyos coeficientes en la base antigua vienen dados por lo siguiente. A ver, entonces, tenemos alfa igual a la superposición sobre A' del coeficiente CA' por el ket de A'. Entonces, recuerden, ese CA' es quién. Ese CA' es la proyección del vector sobre la base, ¿cierto? Entonces, simplemente es el bracket entre A' y alfa por el ket de A', ¿cierto? Entonces, así es como nosotros queremos eso. Ahora, nosotros queremos hacer es, vamos a hallar queremos escribir una relación entre los coeficientes en la nueva base y los coeficientes en la base antigua. ¿Cuáles serían los coeficientes en la nueva base? Entonces, en la nueva base, ese ket se podría escribir como la suma sobre B', digamos, de un coeficiente gamma sub B' por el ket de B'. Ahora, ese coeficiente gamma sub B' no es otra cosa que la superposición del ket sobre la base B', ¿cierto? Y esto pues lo multiplicamos por el ket de B'. Es que eso es una cosa que, digamos, en este momento debe estar más o menos claro. Entonces nosotros podemos saber más o menos quién es este de acá en términos de este de acá. Digamos que esa es la tarea, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, Juan, ahí qué hizo, ahí representó, proyectó alfa con respecto a otra base, pero no, acá simplemente como la base es arbitraria, Roger, entonces usted puede escribir el ket de alfa, lo puede escribir en esta base o lo puede escribir en esta otra base, okay. ¿cierto? Lo puede escribir en cualquiera de las dos bases, como yo les explicaba en la clase pasada. Usted puede escribir un vector en cilíndricas, en esféricas o en cartesianas, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que cuando usted decide escribir esto en una de las dos bases,
lo puede hacer. Simplemente tiene que saber cuál es la relación entre los coeficientes de cada representación, ¿cierto? Listo. O sea, cómo, si usted tiene CA', cómo haya gamma B' o viceversa. Entonces, en este caso, Roger, los gamma B' son los coeficientes de superposición en la nueva base B'. Y los CA' son los coeficientes de superposición en la antigua base A'. Entonces, ¿por qué les llamamos antigua y nueva? Porque nosotros hemos decidido representar, o nosotros hemos decidido decir que el ket B simplemente es igual a la transformación unitaria o al operador unitario U por el ket A. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es que estamos aplicando una transformación sobre A que nos dé B. Pero usted también podría hacer lo mismo. ¿Qué podría hacer usted acá? Entonces usted podría decir, listo, entonces aplico U daga en ambos lados. Entonces U daga actuando sobre B es igual a U daga por U actuando sobre A. Pero U daga U es 1, o sea que esto simplemente es A. Entonces usted para pasar entonces de B a simplemente aplica U daga, ¿cierto? Entonces, ahora queremos hallar esta relación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer una cosa, vamos a escribir gamma sub BK, por ejemplo, lo vamos a escribir como ¿quién? Como la proyección de alfa sobre la base B super K. Y esto simplemente sería el bracket entre B super K y alfa del operador 1. ¿Sí o no? Ahora, como nosotros queremos hallar una relación de alguna forma entre la base B y la base A, entonces es lógico que nosotros escribamos ese operador 1 como la resolución de identidad en la base A, ¿cierto? Entonces esto sería el bracket entre BK y alfa de la sumatoria desde, digamos, L, pues, sobre L de A super L, el ket por el bra de A super L, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda la sumatoria sobre L, ¿sí o no? De la sumatoria sobre L a ver acá, del bracket entre B super K y A super L por el bracket entre A super L y alfa, y aquí tenemos, ve, aquí tenemos el otro coeficiente, ¿sí o no? Entonces, realmente esto es una suma sobre L de este elemento matricial que nosotros inicialmente ya le habíamos dado un nombre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo habíamos llamado nosotros eso? Entonces, espera y verá. Nosotros habíamos llamado esto, y a ver qué puedo hacer yo acá. Yo puedo aplicar una transformación acá para poder hacer esto. Simplemente colocar esto todo en términos de A, ¿cómo haría yo? A ver. Entonces puedo echar mano de esto. Sí, entonces, sí. ¿Ves? El ket de B super K es igual al operador unitario U actuando sobre el ket de A super K. Por lo tanto, el bra de B super K. Entonces esto no es igual, simplemente esto es el dual. Esto es la representación en el espacio dual. Recuerden eso. ¿Cierto? Pero nosotros podemos cambiar este bracket por eso. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda la suma sobre L por el bracket entre A super K y A super L de Udaga por A super L, el bracket entre A super L y alfa, ¿cierto? Entonces ya tenemos una ecuación que nos permite expresar, digamos, el coeficiente nuevo gamma sub BK igual a la proyección sobre B super K
del ket arbitrario alfa como la suma sobre L, ¿sí o no? De el bracket entre A super K y A super L del operador UDAGA por el bracket entre A super L y alfa, que esto simplemente es el coeficiente de superposición C sub AL, ¿cierto? Entonces ya estamos así, ya dando una relación entre esos dos. ¿Cuál es la relación? ¿Cierto? Entonces, la relación es que si esto es el componente de un vector, obviamente, como ya lo vimos en clase, esto es que esto es la componente, digamos que esto es un vector acá, lo voy a llamar la componente iésima del vector alfa, ¿cierto? Y la componente iésima del vector alfa, bueno, llamémoslo la componente késima, pues, ¿cierto? La componente késima del vector alfa, que es la proyección del vector alfa sobre la base késima, sobre el elemento késimo de la base, más bien, ¿cierto? Esto es igual a la suma sobre L. Estos son elementos matriciales, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Entonces, ¿qué elementos matriciales son esos ahí? Esos son elementos matriciales que esto es U daga de quién, de K, L. Por quién, por este día acá que sería entonces A sub L, que es elemento elésimo del vector alfa escrito en la base A. Este es el elemento késimo del vector alfa escrito en la base B, ¿cierto? Entonces así se transforma entre base. Esta es la, digamos, la matriz de transformación entre bases, ese UDAGA de KL. Ahora, esto como ustedes pueden ver, esto es una esto es, digamos, cuando usted está multiplicando aquí. Si esta es la columna, si esta es la fila L por la columna L, lo que usted está haciendo aquí es que realmente está haciendo una multiplicación matricial. ¿Sí o no? Simplemente la multiplicación entre matrices. O sea, usted puede ver esto como un vector aquí que tiene componentes B1, B2, ¿cierto? Hasta BM, igual a una matriz de transformación por un vector aquí que tiene componentes A1, A2, AM. Entonces, digamos, dado este vector de acá, si usted construye esta matriz, puede hallar este vector de acá. Es una transformación de la base, ¿cierto? Estoy transformando de una base a la otra. Entonces, mmm, hay una cosa que es muy Profe, importante que hubo. y para que suceda eso, ¿no tiene que cumplir algo, una condición de ortonormalidad o algo así? ¿Pero quién? ¿Los vectores o la matriz? La matriz. Mm, sí, algo así. O sea, esa matriz es una matriz unitaria. Por lo tanto, U daga por U es, digamos que en términos matriciales, es la matriz de identidad, ¿sí o no? Para que esto sea posible, los autovectores de U tienen que ser normalizados y ortogonales. Entonces, que eso, digamos que ustedes lo recuerdan de árbol lineal de la transformación, de la descomposición de valores singulares, ¿cierto? Ahora vamos a ver eso un poquito más en detalle. Entonces, vamos a mirar, vamos a obtener la transformación, una cosa que en álgebra lineal se llama la transformación de similaridad. Ahora les voy a hacer un ejemplo en el computador. Vamos a transformar entre dos bases en el computador. Listo. Para eso, para transformar entre dos bases en el computador, simplemente necesito diagonalizar una matriz. Entonces, ahora en esta transformación de similaridad, yo no sé si ustedes se acuerdan de sobre el lineal. Entonces, dado un elemento matricial en una base B', entonces, dado un elemento matricial en una base que de B',
Entonces, ¿cuál es ese elemento matricial? El elemento matricial es una base que debe prima, nosotros lo vamos a escoger como algo así. Entonces es el bracket entre B super K y B super L del operador X. Resulta que una de las cosas importantes que uno hace en mecánica cuántica, típicamente cuando uno puede diagonalizar un operador, como vamos a ver, no todos los operadores se pueden diagonalizar. Entonces, en ese caso hay que hacer aproximaciones, como por ejemplo la teoría perturbativa, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos encontrar un nuevo operador en otra base que sea diagonal en términos de este operador en la base B que no es diagonal. Entonces, eso es una cosa que, digamos, es muy útil. Es que tenemos aquí, nosotros vamos a escribir esto, el bracket entre B super K y B super L del operador X, lo vamos a escribir como el bracket entre B super K y B super L del operador 1 por el operador X por el operador 1. Esta ya se ha vuelto una clásica en el curso, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Esta demostración que voy a hacer, chicos, es absurdamente importante. Entonces, si no entienden alguna cosa de acá, entonces por favor me preguntan. Entonces yo tengo acá que esto es B super K por la suma sobre M, por ejemplo. Entonces, como digamos, yo estoy hallando la transformación o la matriz de transformación o los elementos matriciales en otra base, entonces digamos que tiene sentido expandir ese 1 en otra base, por ejemplo en la base A. Esto sería el ket super M por el bra super M. Entonces ese sería mi primer operador número, ¿cierto? Mi primer operador 1. Ahora, entonces, por el operador X acá, por otro operador 1 acá, digamos que esto en este caso es en términos de N. Esto es el ket super N por el bra super N por el actuando sobre este ket de acá que es B super L. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? No, pues no sé, la identidad que es uno lo está identificando en una base que es a la super M, pero entonces en el otro lado, porque en lo amarillo, porque lo coloca a la super N, ¿no tendría que ser a la super M también? No, porque eso simplemente son índices de sumatoria, Roger. Eso puede ser cualquier Ah, cosa. bueno, y está en términos de la misma base, listo. Ah, ok. Está en términos de la misma base. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar esas sumatorias para afuera. Entonces esto es la suma sobre M y N. ¿De quién? De el bracket entre B super K y AM, ¿cierto? Entonces bracket entre B super K y A super M por el bracket entre A super M y A super N del operador X por el bracket entre A super N y B super L, ¿cierto? De uno, bueno, o el bracket entre A super N y B super L. Entonces, como ustedes pueden ver, ya de aquí lo que yo hice fue que pasé los elementos matriciales en una base B a los elementos matriciales en una base A, ¿cierto? Entonces, aquí ya hubo un cambio de base en los elementos matriciales. Estoy escribiendo los elementos matriciales acá en dos bases diferentes. Y estoy hallando esa relación entre ellos. Ahora, estos de acá, yo los puedo escribir, digamos, usando estas relaciones. Esta relación de acá y esta relación de allá. Entonces yo puedo escribir, si reemplazo esos B's de allá, los puedo reescribir solo en términos de A, ¿cierto? Entonces esto sería como, esto sería la suma
sobre M y N del bra de A super K, o el bracket entre A super K y A super M de Udaga, ¿cierto? Por el bracket entre A super M y A super N del operador X, por el bracket entre A super N y A super L de U. ¿Sí o no? Entonces, aquí ya vamos llegando a algo. Ahora, cuando nosotros tenemos esto, nosotros podemos decir lo siguiente. Estos de acá son los elementos matriciales de Udaga, ¿cierto? Entonces, sería la suma sobre M y N. Serían los elementos matriciales de Udaga, K, M. ¿Sí o no? Por los elementos matriciales del operador X. Digamos, en esa base de ahí, ¿cierto? Por los elementos matriciales del operador U, por U de NL. Por lo tanto, como vea, acá, este índice de acá es igual a este índice de acá. ¿Sí o no? Este índice de acá es igual a este índice de acá, o sea que realmente esto es una operación matricial, ¿sí o no? Entonces, y esto era igual a quién inicialmente. Esto era igual a los coeficientes matriciales KL del operador X, pero en otra base, o sea que vamos a decir que esto es X'. De acá nosotros Yo tengo otra pregunta, Juan. No sé si estoy confundido, pero sí se puede hacer eso siendo unos operadores unitarios y X que no es operador unitario, sino un operador cualquiera. sí, porque un operador unitario simplemente lo puede representar como una matriz. Se lo representa matricialmente y esto también lo representa matricialmente. Recuerden que la representación no es una igual, es una representación, es distinta, una representación. Entonces, si usted representa esto como una matriz, esto lo representa como una matriz, esto lo representa como una matriz, no hay problema. Tiene que ver con la representación. Pero obviamente en el espacio abstracto, es decir, antes de ser representado, usted puede hacer con eso lo que le dé la gana. Entonces, ahora, cuando usted lo representa, digamos que tiene que tener en cuenta que las representaciones, como digamos, las representaciones también están eh, generadas por una base que está representada. Y la base está representada como vectores, entonces la base debe ser, o los autovectores de estos operadores deben de estar en términos de la base del espacio vectorial, ¿sí o no? Eso es lo importante. Esto queda aquí como un producto matricial UDAGA por X por U. Esto que ustedes ven acá, esto es una relación supremamente común en la general y esto se llama Singular Value Decomposition. Entonces, o esa es la forma del Singular Value Decomposition. Ahora vamos a hacer un ejemplo de esto en MATLAB. Básicamente lo que usted tiene que hacer es construir unos operadores unitarios U, DAGA y U con los autovectores de X'. Si usted hace eso, esta matriz es diagonal. Eso es básicamente lo que nosotros podemos ver con la descomposición en valores singulares, ¿cierto? Juan, coloca el gorrito como sí, los gorritos, ¿no? Para ¿Cuáles? Operadores. para que sean representados. Sí, 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 porque como que eso, Listo, el eso. navideño. Bien. Entonces, no me acuerdo y creo que en Electro, cuando estábamos viendo los vectores unitarios en una dirección, por ejemplo, R en coordenadas esféricas, les pregunté cómo le llamaba el gorrito. Y yo no le han enseñado el nombre de ese gorrito en multivariable. No puede ser. Y todo el mundo piensa y piensa. Hasta que les dije que era el gorrito navideño. Mejor dicho, me querían era quemar vivo. Entonces, ese es el gorrito navideño de los operadores y de los vectores unitarios. Entonces, ahora vamos a llegar a una parte de la mecánica cuántica que es, diría, pues no sé, diría yo que eh, mm,
un poquito subestimada porque se da por sentada, pero realmente la mecánica cuántica es una rama de las matemáticas, de alguna forma, que se basa en la traza, ¿cierto? Y digamos que el hecho de que la mecánica cuántica se base en la traza tiene que ver con una cosa, y es que esencialmente eh, la traza es independiente de la base. Entonces, la traza como operación le queda a uno de lujo para representar un sistema físico, ¿sí o no? Porque las medidas en un sistema físico deben ser independientes de la base, ¿cierto? Entonces, o más bien los observables, pues, ¿cierto? Entonces, realmente, ¿qué es lo que usted tiene acá? La traza, ¿qué es la traza? Entonces, la traza, vamos a colocar acá como título, traza de una matriz. Entonces, la traza de una matriz básicamente dicta que la traza de una matriz A simplemente es la suma sobre I de los A sub I. Es decir, de los elementos de la diagonal, ¿cierto? Si usted, digamos, quiere expresar esto en términos de los elementos de la matriz, digamos que usted quiere sumar sobre IJ los elementos A sub IJ. Entonces tiene que multiplicar acá por delta IJ, ¿cierto? Entonces, lo que es la traza. Ahora, en mecánica cuántica, nosotros digamos que podemos hacer esta extensión. Entonces podemos decir la traza de un operador X es igual a la suma sobre A' de los elementos matriciales de ese operador X ¿cierto? Y sobre A2', por ejemplo. Los elementos matriciales de ese operador X en la base A por el delta de A', de A' y de A2'. Es precisamente lo que dice acá. Por lo tanto, esto simplemente es la sumatoria sobre A' de los elementos matriciales de la diagonal del operador X. Entonces, ahora, el ejercicio importante cuando uno, digamos, comienza a trabajar con una traza en mecánica cuántica y que a uno siempre, digamos, que le hacen en el tablero y todo eso. Las trazas son importantes por varias razones. Nos permiten calcular a nosotros cosas en mecánica estadística, ¿cierto? Entonces, esa es una razón. Nos permiten calcular a nosotros los valores esperados de observables en una realización térmica. ¿A qué me refiero yo con eso? La clase pasada o la antepasada, cuando hablábamos de los valores esperados, entonces nosotros habíamos dicho que los valores esperados se podían calcular con la distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad que nosotros asignamos fue simplemente para un sistema en el que yo lo puedo representar como la superposición de una base, los coeficientes de superposición al cuadrado representan la distribución de probabilidad, ¿sí o no? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando el sistema depende de la temperatura? Cuando el sistema depende de la temperatura, la distribución de probabilidad cambia. Esa distribución de probabilidad ahora es un número multiplicado por un factor que llamamos el factor de Boltzmann, ¿cierto? Y entonces esa distribución de probabilidad, que ahora depende de la temperatura inversa beta, viene siendo E a la menos beta por la energía, por un factor. Y ese factor nos va a decir qué tanta de esa energía está en un estado particular. Ese factor es 1 sobre Z. Z es la función de partición, que nosotros ya hemos visto la función de partición varias veces en el curso, ¿cierto? ¿Cómo, digamos, qué es lo que tiene que pasar acá? Esto tiene que estar normalizado, ¿cierto? Para que esto esté normalizado, digamos
que si esto correspondía a varios estados discretos, entonces tiene que sumar de la suma sobre i de e a la menos beta por ei, que esto es lo que nosotros hicimos mecánica estadística, es igual a z, ¿cierto? Para que eso esté normalizado. O sea, para que la suma de todas las probabilidades sea igual a 1, tiene que pasar esto. Típicamente, z se expresa como la traza de e a la menos beta e i. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? O e a la menos beta e. ¿Cierto? E a la menos beta h, perdón, porque esto es un operador, esto tiene que ser un operador. Entonces, cuando yo aplico la traza, me va a dar esta suma sobre este autovalor. Si yo, por ejemplo, escojo unos estados acá, entonces yo digo que esto es la suma sobre n. ¿Qué estados voy a escoger? Es decir, ¿cuál va a ser mi base? Esta es una nueva base, ustedes no la han visto todavía. Apenas la van a ver. Esta es una base que llamamos n, que es una base que se caracteriza porque cada estado representado por ese que tiene un número fijo de partículas. Entonces, por ejemplo, ese ket de n es un estado físico, es un estado de un sistema físico que tiene n partículas. ¿Cierto? Entonces, usted aquí coloca e a la menos beta h. Esta es su traza. ¿Qué es lo que usted puede demostrar? Que si usted, sabiendo que ese estado n es un autovalor del hamiltoniano, eso significa que el hamiltoniano actuando sobre ese autoestado simplemente es igual a la autoenergía del estado por el ket n. Eso significa que usted puede hacer esto. Porque e a la menos beta h actuando sobre n, usted lo puede poner, esto es una serie de Taylor. Esto es la suma, digamos, desde j igual a 0 hasta más infinito. ¿De quién? De menos beta por h a la n sobre n factorial actuando sobre n. ¿Cierto? Entonces, perdón, yo escogí ahí n. Esto es a la j sobre j factorial actuando sobre n. Esto es igual a quién? Esto es la suma desde j igual a 0 hasta más infinito de menos beta a la j sobre j factorial por h a la j actuando sobre n. H a la j actuando sobre n, podemos demostrar que si usted actúa j veces sobre este ket, entonces como si le diera esto aquí, e a la j, e sub n a la j, ¿cierto? Esto es la suma desde j igual a 0 hasta más infinito de menos beta a la j por e sub n a la j por el ket n, ¿cierto? Sobre j factorial. Esto ya convirtió en esto ya es un número, ya no es un operador más, sino que es un número multiplicando a un ket, ¿cierto? O sea que esto es igual a la suma desde j igual a 0 hasta más infinito. ¿De quién? De menos beta por e a la n, todo a la j, sobre j factorial actuando sobre el ket de n. Esto de aquí simplemente es la exponencial, pero ya no va como función de un operador, sino de un autovalor. O sea que esto es e a la menos beta n por el ket de n. Yo cojo entonces reemplazo esto de acá, lo reemplazo acá, entonces como me queda esa z. Haga la función de partición, pues función de partición.
Z igual a la traza de a la menos beta H, ¿cierto? Es igual a la suma sobre n del ket de n o del bracket entre n y n de a la menos beta H. Si reemplazamos lo que sea la menos beta H, que sería, esto sería igual a la menos beta hamiltoniano operador actuando sobre n, o sea que simplemente reemplazamos por este autovalor por n, entonces esto sería igual a la suma sobre n del bracket entre n y n de este autovalor a la menos beta n. Como eso es un número, lo podemos bajar de ese bracket, ¿cierto? Entonces esto como que queda la suma sobre n de a la menos beta n por el bracket entre n y n. Y esos estados que se llaman estados de Fock son ortonormales, o sea que esto da 1. Esto simplemente es igual a la suma sobre n de e a la menos beta n, ¿cierto? Entonces, así la probabilidad para un i particular, no, esto es igual a quién, a la función de partición, ¿cierto? Entonces, la probabilidad para un i particular, entonces probabilidad sub i es igual a e a la menos beta ei sobre z. O esto es igual a e a la menos beta ei sobre la suma sobre n de e a la menos beta en, ¿cierto? Entonces, y esta es la probabilidad particular. Entonces, de acá, de la traza, digamos, podemos llegar a esto. Ahora, ¿cuál es, digamos, la gran premisa que nosotros hemos aplicado acá? La gran premisa que nosotros aplicamos fue esta, que el hamiltoniano es diagonalizable. O sea, que nosotros podemos saber cuáles son los autovalores y los autovectores del hamiltoniano. Eso no siempre es cierto. Entonces, esa función de partición se puede escribir así siempre y cuando los autovalores y los autovectores del hamiltoniano sean conocidos. Eso básicamente es cierto para sistemas donde las partículas no interactúan, ¿cierto? Es donde simplemente una partícula está sometida a un potencial y tiene energía cinética. Básicamente donde el hamiltoniano se puede escribir como, por ejemplo, la energía cinética que es P cuadrado sobre 2m más un potencial, ¿cierto? Entonces la partícula está sometida a un potencial, más ese potencial no tiene que ver con otra partícula. Simplemente es un potencial que hay por ahí. Entonces, para nosotros tenemos esa forma de la función de partición, por ejemplo, para bosones. Yo les había dicho que los bosones admiten que en un solo nivel de energía hayan varios bosones, ¿cierto? Entonces, eso significa que nosotros podemos sumar desde n igual a 0 hasta más infinito. Entonces, z suma desde n igual a 0 hasta más infinito de a la menos beta n. Esto simplemente es igual a ¿quién? Esto es 1 más e a la menos. Bueno, ¿quién es en? En, recuerden que según la hipótesis de Planck es simplemente n por una energía e, que es simplemente h barra omega, ¿cierto? O que esa energía e puede ser también la frecuencia por h. Entonces acá tenemos que, tenemos esta n por e, entonces esto tenemos e a la menos e, más e a la menos 2e, más e a la menos ne. Entonces es una serie geométrica. Recuerden que la serie geométrica tiene un radio de convergencia o converge a 1. Esto lo hemos demostrado ya hasta el cansancio en clase sobre 1 menos e a la menos e, ¿cierto? Es básicamente lo que nosotros obtenemos. Y si multiplicamos arriba y abajo por e a la e, tenemos que la función de partición es igual a e a la e sobre, espera un momentico que acá me falta una cosa. Esto es beta n, o sea que esto sería beta, yo sí decía 2 beta, n beta, ¿cierto? O sea que esto es menos e a la menos beta e
Sería E a la beta E sobre E a la beta E menos 1. Esto es igual a E a la beta E por la función de distribución de Bose-Einstein, evaluado en beta E. Más bien evaluado en E. La función de distribución de Bose-Einstein es simplemente igual a 1 sobre E a la beta E menos 1, que es la función de distribución que no salía en el problema del calor específico y de la radiación de cuerpo negro. ¿Por qué? Porque el calor específico, las vibraciones son bosones y los fotones, que son los que, digamos, intervienen en el proceso de radiación de cuerpo negro, también son bosones. Entonces, bosones, los fotones y las vibraciones. Entonces, para este caso, ¿qué es lo que, digamos, nosotros pudiéramos decir ahí? Lo que nosotros podríamos decir es lo siguiente, ponle cuidado. Esa función de distribución de Bose-Einstein es como algo así. Y depende de la temperatura. Entre más bajita sea la temperatura, entonces esto comienza a correr así. Si usted aún más baja la temperatura. Esto nunca es negativo, simplemente es que me quedó corrido hacia abajo. Y si usted, en cambio, aumenta la temperatura, entonces comienza a ensanchar así. Entonces, para una determinada energía, vamos a decir, nosotros tenemos aquí una determinada energía. Ya es 0. Entonces, dependiendo de la temperatura, el número de partículas o el número de bosones que nosotros encontramos a esa energía va a tener esta densidad. Si aumentamos la temperatura, de forma tal que tenemos esa curva en verde, entonces aumentamos la densidad de los bosones, ¿cierto? Pero no sería la suma de lo anaranjado con lo piel, con el color piel, Sí, ¿verdad? exactamente. Ah, ok. A medida que usted va subiendo, aumenta esa densidad. Entonces, entre más temperatura usted tenga, más va a poblar a esa energía particular, más excitaciones bosónicas va a tener. Por eso es que yo les decía a ustedes que en el problema del calor específico, a medida que usted aumenta la temperatura, entonces más grados de libertad comienzan a contribuir, porque más de esas partículas, ¿sí o no?, comienzan a tener una energía determinada para poder poblar la función de distribución, ¿cierto? Usted sigue aumentando la temperatura, vamos, usted la aumenta más, entonces aquí ya va a tener, digamos que una población por encima de sub cero, ¿cierto? Para E sub cero, para E mayor que E sub cero, digamos que aquí va a tener una población que debido a la temperatura, usted ha excitado esta población debido a la temperatura. Esa población antes no existía, pero usted aplicó temperatura y ahora esa población de bosones existe. Significa que con la temperatura usted excitó esos grados de libertad o usted pobló esos grados de libertad, ¿cierto? Y lo mismo, digamos, que pasa ahí para E menor que 0, ¿cierto? Entonces, para E menor que 0, usted digamos que también va a tener aquí poblada esta parte que, como dice Roger, se va a sumar a lo anaranjado y a lo, no sé cómo dice ese color, cafecito clarito. Es todo esto que usted tiene acá, digamos, va a ser la población que usted va a inducir a medida que usted comienza a subir la temperatura. La temperatura, esto, lo que estoy dibujando acá, llaman excitaciones térmicas, ¿cierto? Usted está excitando térmicamente, ya sea los fotones o las vibraciones o cualquier cosa que tenga que ver, cualquier cosa que esté asociada con un bosón, pues, ¿cierto?
Entonces, ahora la función de distribución de Fermi-Dirac, que es la función de distribución que está asociada con los fermiones. Recuerden la discusión que tuvimos con Roger el día que estábamos haciendo los ejercicios para el parcial. Entonces que Roger preguntó, bueno, ¿y qué es un bosón, un fermión? Yo he escuchado que tienen spin 1 medio, spin 1. Entonces un bosón, se ha descubierto que el bosón, debido a la simetría, tiene spin entero. O sea, spin 0, spin 1, spin 2, ¿cierto? Entonces, y que el fermión tiene spin 1 medio. Spin 3 medios, spin 5 medios, ¿cierto? Entonces, hay que hallar la población, ahí se pobló esa parte, ¿cierto? Entonces aquí, bosones, spin 1 medio. De la misma forma, a partir de ese resultado que obtuvimos con la traza, vamos a obtener la distribución de Fermi-Dirac, simplemente calculando la función de partición para la suma desde n igual a 0 hasta 1. Solamente 0 y 1. Porque los fermiones, solo por nivel de energía, se admiten dos fermiones, ¿cierto? Entonces esto es E a la menos beta, ¿cierto? Entonces n. Entonces n va a ser igual a ¿quién? N va a ser igual o a 0 o a 1 o a E, ¿cierto? No hay más posibilidad de que esto es igual a 1 más E a la menos beta n. Perdón. Esa es esa función de partición. Esto es 1 más 1 sobre E a la beta E, ¿cierto? Esto es igual a ¿quién? Esto es E a la beta E más 1 sobre E a la beta E. Más sin embargo, nosotros sabemos que la función de distribución de Fermi-Dirac, que nos dice a nosotros esos fermiones, cuánta densidad de esos fermiones hay, digamos, en una región de energía, por ejemplo, de un gas, ¿cierto? Entonces, típicamente para los fermiones hay que definir una nueva cantidad que se llama μ, que es potencial químico. Esto es igual a 1 sobre E a la beta E menos μ más 1. O sea que la función de distribución de Fermi-Dirac para μ igual a 0 es igual a n Fermi-Dirac de es simplemente igual a 1 sobre E a la beta E más 1, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esa función de partición que nosotros calculamos acá simplemente es igual a 1 sobre E a la beta E por la función de distribución de Fermi-Dirac en E, ¿cierto? Entonces, la función de distribución de Fermi-Dirac tiene que ver con la función de partición para fermiones. Entonces, fermiones, esto es spin igual a m medios, m igual a 1, 2, 3, bueno, ¿cierto? Entonces m igual a 1, 3, 5. Entonces, movemos esto, ese m tiene que ser impar, ¿cierto? Entonces, eso es bosones, me equivoqué acá. Los bosones, ponemos eso así, tienen spin entero, el spin es entero. Y los fermiones tienen spin un medio. O 3 medios, o lo que sea, ¿cierto? Y la función de distribución para los fermiones es un poquito diferente. Por la razón que yo les expliqué esa vez en clase, que cuando veamos muchas partículas voy a volver a explicar. Si esto es E, entonces digamos que esto de aquí es μ. Este μ de acá, que es el potencial químico. Entonces, antes del potencial químico, nosotros podemos demostrar que cuando la temperatura es muy bajita, esto es 1 y aquí esto baja a 0. Esta función de distribución, tanto la de Fermi-Dirac como la de Bose-Einstein, me llama cuántas partículas
qué porcentaje de partículas hay en una energía particular, ¿cierto? Eso significa que antes de mu, digamos que todas las partículas están antes de mu. No hay partículas después de mu. El 100% de las partículas están acumuladas ahí, ¿cierto? Y a medida que yo voy aumentando la temperatura, esta cantidad de partículas, digamos que estaba en esta región de energía, aumentó su energía debido al cambio en temperatura, ¿cierto? Y entonces pobló o se excitó térmicamente a esta región de acá para una energía mayor que mu, que es el potencial químico, ¿cierto? Aquí hubo una excitación térmica de esas partículas. Eso significa que esa temperatura que usted aplicó excitó esas partículas térmicamente, aumentó su energía y este es el principio mediante el cual uno puede hacer transporte en la materia. Puede estudiar procesos de transporte. Los procesos de transporte se dan para las partículas que tienen energía mayor que mu, por ejemplo, en un material. Mu, por lo tanto, es la energía necesaria para usted extraer partículas de un material, de un átomo, de una molécula, ¿cierto? Entonces se llama el potencial químico. Entonces, y si usted, digamos que sigue aumentando la temperatura, pues obviamente lo que usted va a obtener es que digamos, una mayor fracción de esas partículas, entonces se va a excitar térmicamente, ¿cierto? Entonces ahora no solo las de morado, sino también ahora se le van a sumar estas de amarillito acá. Y aquí entonces, esas que estaban ahí van a poblar esta región y por lo tanto va a haber una mayor proporción de partículas que pueden ser cualquier tipo de fermión, electrones, protones, ¿cierto? Aunque los protones en la materia no se mueven, pero en reacciones nucleares sí. Entonces acá, esencialmente, digamos que ahí se pobló esa región de la función de distribución de Fermi-Dirac. Digamos que esto es una de las cosas que uno puede hacer con esas trazas. Ya voy a terminar para que comencemos con el ejercicio. Simplemente voy a hacer una pequeña demostración. Entonces, esas trazas, entonces digamos que sirven en este caso cuando no hay interacción, o sea, cuando uno puede diagonalizar exactamente el hamiltoniano, de forma tal que uno puede escribir hamiltoniano por un autoestado del hamiltoniano, que en este caso es un autoestado del número de partículas, igual a la energía de ese autoestado por el autoestado. Como el hamiltoniano va a conmutar con lo que nosotros vamos a definir después como el operador número, por lo tanto el operador número y el hamiltoniano tienen un autoestado simultáneo. Entonces, este autoestado n es tanto autoestado para el hamiltoniano como para el operador número. Y si usted opera con n sobre eso, le da el número de partículas del estado. Entonces, n es el operador número, que vamos a ver en detalle ahorita en el tercer corte, ¿cierto? Entonces, damos el oscilador armónico. Entonces, ahora, listo, básicamente, digamos, esa premisa se basa en que el hamiltoniano se puede diagonalizar y que usted puede determinar los autovalores y los autovalores del hamiltoniano. Exactamente, recuerden que del problema 14 nosotros obtenemos el conocimiento de que para poder uno diagonalizar, para poder obtener los autoestados de algo,
necesitamos poder obtener los autovalores. Y para obtener los autovalores, esa matriz tiene que ser diagonalizable, ¿sí o no? Si no, no. Entonces, esas funciones de partición que yo las escribí en términos de la traza se pueden escribir así siempre y cuando esto sea cierto. Ahora, por último, una propiedad redentora de la traza de un operador es que la traza de un operador es independiente de la base en la que se representa ese operador. Entonces, esa es una vaina importantísima en mecánica cuántica. Independencia de la base en la evaluación de la traza de un operador. Entonces, esto lo terminamos en par Bolívar, ¿vale? Cuidado. Vea, traza de X, traza de operador X, es igual a la suma sobre A', como habíamos dicho, del bracket entre A' y A' del operador X. Entonces nosotros vamos a escribir esto así como típicamente lo hacemos en términos del operador 1. Y vamos a expandir el operador 1 en una base alternativa en la que yo quisiera representar la traza, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la base B. O sea que esto sería como la suma sobre A', el bra de A'. Entonces aquí voy a representar primero, voy a representar ese operador 1, lo multiplico por X, represento ese otro operador 1 y lo aplico sobre el ket de A', ¿cierto? Es como lo voy a representar en la base B, ¿sí o no? La suma sobre B' del ket de B' por el bra de B'. Y acá la suma sobre B2' del ket de B2' por el bra de B2', ¿cierto? Entonces, esto saco B' y B2'. ¿Qué me queda? Bracket entre A' y B'. Bracket entre B' y B2' de X. Y bracket entre B2' y A'. Es brevesísima la vuelta, vea como esto se va decantando así ligero. Suma sobre A', B', B2'. Bracket entre A' y B'. Bracket entre B' y B2' del operador X, ¿sí o no? Y bracket entre B2' y A', ¿cierto? Ahí nos quedó todo, sí. Entonces, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ahora nosotros tenemos esta suma, nosotros vamos a ver que tenemos dos relaciones de ortogonalidad, de ortonormalidad. Entonces, vamos a comenzar con esta. Entonces, esto es delta de A', B'. Entonces, seguimos acá, esta es la suma sobre A', B' y B2' de ese diagrama, lo voy a escribir como delta de A', B', ¿cierto? Por el bracket entre B' y B2' del operador X, por el bracket entre B2' y A', que esto es una relación de ortonormalidad, que es ¿quién? Esto es acá, bueno, dejemos esa relación de ortonormalidad para ahorita. Primero implementemos lo de A' y B'. Entonces, ¿cómo queda esto? Vamos a sumar sobre A' para quitarnos el A' de ahí. Sumamos sobre A', entonces por lo tanto este A' tiene que ser igual a B', ¿cierto? O sea, sumamos sobre A', nos queda la suma sobre B' y B2'. Esto es el bracket entre B' y B2' del operador X por el bracket entre B' y B', B2' y B', porque implementamos este delta de acá. Ahora esto nos queda, ¿qué delta? Esto nos queda delta de B', B2', ¿sí o no? Si sumamos sobre B2' y ejecutamos la suma sobre este argumento acá, B2', entonces esto nos queda
la suma sobre B' del bracket entre B' y B' del operador X. Y esto es la traza de X. Entonces, obviamente, si yo escojo sacar la traza representando a X en una base A, como lo hice acá, o en una base B, se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Por lo tanto, la traza de X es independiente de la base. Eso tiene que quedar muy claro ahora. Tarea para mañana a las 8. Con estas trazas. Entonces tienen que demostrar que la traza del operador X por el operador Y es igual a la traza del operador Y por el operador X. Deben de demostrar que la traza de U daga por X por U es igual a la traza de X. Y esto tiene sentido porque esto es un cambio de base acá. U daga X U es un cambio de base. Y si es independiente de la base, entonces tiene sentido que la traza no dependa ni de U daga ni de U, ¿cierto? Ahora, este de acá, la traza del producto exterior entre A' y A2' es igual al delta de A', A2'. Y por lo general ustedes pueden extender eso a cualquier producto exterior y ustedes pueden decir que la traza de el ket de B' por el bra de A2', es decir, la traza de ese producto exterior simplemente es el bracket, perdón, entre B' y A', simplemente es el bracket entre A' y B'. Entonces, viernes 30 de octubre, 8 p.m. Ya con esto, chicos, hemos terminado todo lo que compete a la mecánica cuántica de espectros discretos de autovalores de operadores. Ya, entonces, para el día de mañana, entonces vamos a comenzar con posición, momentum y traslación. Es decir, espectros continuos. Y vamos a aplicar lo que aprendimos del cambio de base para pasar de la representación del momento en la representante de posición. Y vamos a ver eso cómo se hace con la transformada de Fourier. ¿Listo? Entonces vamos a construir, digamos, toda una mística alrededor de esto. Mañana, el lunes, el jueves y el otro viernes, ¿cierto? Para que quedemos listos para que la semana de parciales hagamos ejercicios de las representaciones continuas y la semana que viene hagamos el parcial. Entonces, bueno, entonces voy a parar el video acá. Profe, venga, Entonces, a ver, vamos a ver dónde tengo el Sakurai. Vamos a coger el Sakurai y vamos a leer el ejercicio 1.20. ¿Cierto? Entonces, ya ese Sakurai como lo tengo, Dios mío bendito. Y eso que es de pasta dura. ¿Qué tal pues que fuera el Sakurai indio? Juan desbaratas una canica, por ahí dicen. No. Pues que tanto joder con el Sakurai, tantos años ya con el Sakurai. Le saca una copia. No, no, no. Este Sakurai es una leyenda. A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Más de 8 años, profe? 6 años. Porque lo compré cuando yo estaba viendo Mecánica Cuántica 3. Entonces, eso yo vi la 1 en el primer semestre del 2013, la 2 en el primer semestre del 2014 y la 3 en el segundo semestre del 2014. O sea que exactamente tiene 6 años. Eso que para su curso de maestría o doctorado.
de maestría. En doctorado no hay cursos de mecánica cuántica. Mm. Los Lo cursos preguntaba porque vi del que su primer doctorado. video es hace 8 años. ¿Cómo? El primer video de YouTube lo grabó como hace 8 años, ¿no? Sí, pero en ese tiempo estaba dando clase de una cosa que se llama sistemas dinámicos y control. No tenía que ver nada con física. Pues eso es física naturalmente, pero no es física teórica, es física aplicada, pues, ¿cierto? Entonces, bueno, en la maestría uno veía mecánica cuántica 1, que es más o menos lo que yo tengo en ese programa que les di ahí. eh, Mecánica cuántica 2, que sería el capítulo 3, el capítulo 5 y creo que el capítulo 6 de este libro es Scattering, pero no recuerdo. Yo reviso. El 5 definitivamente sí va en mecánica cuántica 2. Eh, y el capítulo 6, sí, Scattering. Y en mecánica cuántica 3, que sería como mecánica cuántica avanzada de la maestría, ¿cierto? Entonces se ve de partículas, de sistemas de muchas partículas para arriba. Sistemas de muchas partículas, mecánica cuántica relativista, diagramas de Feynman. Se ven, por ejemplo, la cuantización del campo electromagnético, ¿cierto? Entonces, todas cosas. Pero digamos que es que era una intensidad horaria muy fuerte. Nosotros veíamos clase todos los días 2 horas, 5 días a la semana. Eran 10 horas de clase a la semana de mecánica cuántica durante 16 semanas, ¿cierto? Entonces uno alcanzaba a ver, mejor dicho, de todo, alcanzaba a verle hasta los dientes al diablo. Entonces, aquí con esa intensidad horaria en Colombia más difícil, y no solo en Pamplona, es en todo lado. La profesora, colega mía, también da 6 horas de clase en la Universidad del Valle, y los chinos de la Universidad del Valle son salvajes, y de todas formas hay que darle 6 horas de clase porque pues en 4 horas no se alcanza, pero pues bueno. Entonces, eh, mm, si nosotros leemos ese punto, entonces dice, encuentra la combinación lineal del ket más y el ket menos que minimice el producto de la incertidumbre delta Sx al cuadrado por delta Sy al cuadrado, que eso lo vimos la clase pasada, ¿cierto? Es esa parte de la incertidumbre, digamos que nosotros la tenemos ahí más o menos clara. Eh, mm, ahora, Como decía, encuentre la combinación lineal del ket más y ket menos que minimice la incertidumbre. entonces hay que encontrar, digamos, básicamente lo que nos están pidiendo ahí es lo siguiente. Si usted tiene, por ejemplo, este ket teta, phi, igual a quién? A coseno de teta medios por espina, porque ese ket más y ese ket menos son spin up y spin down, ¿cierto? Sino que yo, digamos, por ya costumbre, en materia condensada eso se le llama mucho, pues, spin up y spin down. Pero, pues, ese man los llama ya así. Más E a la I phi por el seno de teta medios, porque down. Básicamente lo que nos están pidiendo ahí, sí, nos piden que encontremos unos valores, que encontremos una combinación lineal de spin up y spin down, lo que nos están pidiendo. ¿Cómo interpreta uno ese problema? Entonces lo que nos están pidiendo es encontrar teta y phi de forma tal que el valor esperado de delta al cuadrado de Sx por el valor esperado de delta al cuadrado de Sy sea mínimo. Lo que nos están pidiendo es que minimicemos la incertidumbre. Y eso es una cosa de la que vamos a conversar mucho en el segundo corte, más que de cualquier otra cosa, de cómo minimizar la incertidumbre en un experimento. Y nosotros podemos comenzar por acá. Entonces, ¿qué dice acá? Verifique que la combinación lineal que usted encontró y la relación de incertidumbre para Sx y para Sy no está violada. Aparte que Sx y Sy tienen una relación de incertidumbre, ¿cierto? Debido a que esta relación de incertidumbre, recuerden
esta relación de incertidumbre según la teoría que obtuvimos en la clase pasada, dicta o invoca que este producto del valor esperado de los operados de incertidumbre tiene que ser mayor o igual que un cuarto de la magnitud al cuadrado del valor esperado de Sx y Sy, ¿cierto? En la tarea que ustedes debían hacer y que no hicieron, debieron de haber llegado a esto. Que SI, el conmutador entre SI y SJ es igual a IH barra por EIJ K por SK. Para I, entonces, para I igual a X, J igual a Y y K igual a Z. Tenemos que EIJK es igual a EXYZ. Y como digamos, esta combinación XYZ es una combinación simétrica, es porque preserva el producto cruz. AX cruza Y es a Z, a Y cruza Z es a X, ¿cierto? Y a Z cruza X es a Y. Usted digamos que ahí conserva el orden de permutación ahí, ¿cierto? El orden cíclico. Una permutación simétrica no es una permutación cíclica, por lo tanto esto es igual a 1. Entonces, eso indica que el conmutador entre SX y SY es igual a ¿quién? A IH barra por SZ, ¿cierto? Por lo tanto, la magnitud del valor esperado del conmutador entre SX y SY al cuadrado, esto es igual a H barra cuadrado por ¿quién? Por la magnitud del valor esperado de SZ al cuadrado, ¿sí o no? Hay que verificar que esa combinación lineal no viole eso. Entonces, tiene que ser mayor que eso, ¿cierto? Entonces, ese producto de incertidumbres. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos eso? Entonces, ahí, digamos que ahí requiere de primero de todo, cuando nosotros leemos el problema, entonces, la solución de ese problema requiere una pericia interpretativa ahí, ¿cierto? Entonces, requiere una pericia interpretativa que nosotros no sé si tengamos. Bueno, yo la tengo, no sé si ustedes la tienen. Entonces, y hay que practicarla. Entonces, lo primero que uno tiene que interpretar de problema es que cuando a uno le están diciendo que determine la combinación lineal de spin up y spin down, le están diciendo que determinen teta y phi. La primera parte de la interpretación de problema que uno tiene que tener claro. Entonces, al fin y al cabo, me están diciendo a mí, dígame quién es teta y dígame quién es phi. De forma tal que ese producto de incertidumbre sea mínimo. Entonces, lo que uno tiene que hacer sería hallar la incertidumbre o el operador de incertidumbre, sacarle el valor esperado y multiplicar eso y mirar a ver cuánto da. Entonces yo de ustedes me pondría manos a la obra. A ver si les puedo dar una pista. Déjenme, yo reviso este problema. ¿Qué pista puede haber ahí? A ver, ustedes ya saben cuánto tiene que dar eso, ¿cierto? Entonces, a ver, lo que yo haría, si fuera ustedes, es lo siguiente. Esto se puede hacer de dos formas. Ustedes verán cómo lo hacen. Ustedes comiencen por hallar el valor esperado de ese X en un estado, ¿con quién? Con teta y con phi arbitrario, ¿cierto? Entonces ustedes simplemente dicen, listo, entonces esto es un estado, digamos, este es el bra de teta, phi, este es el operador Sx, y este es el ket de teta, phi. Entonces, básicamente que lo que usted está haciendo es que está hallando el valor esperado de ese operador en un sistema físico que se encuentra en este estado, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, entonces, ¿qué podría hacer yo? Usted podría hacer dos cosas. Vea, usted acá tiene que operar Sx sobre una combinación lineal de up y down.
Usted no sabe qué es SX actuando sobre app y no sabe qué es SX actuando sobre app. Usted puede hacer una cosa. Usted sabe que SX es igual a ¿quién? A S más S menos medios, ¿cierto? Y usted sí sabe que S más, usted sí sabe que es S más actuando sobre up o sobre down. Eso sí lo sabe. Y sabe quién es S menos actuando sobre up o sobre down. Esa es una forma de hacer eso. La otra forma de hacer eso es simplemente escribir a SX como una proyección, que es básicamente la misma vaina que usted tiene acá. O sea, es escribir a SX en términos de esto. O sea, usted tiene S más, ¿sí o no? ¿Cuánto era S más? S más era H barra por el get down, ¿cierto? Perdón. Por el get up, por el bra down. Y tiene que S menos es igual a H barra por el get down por el bra up. ¿Cierto? Entonces escribe usted SX así. Entonces SX es igual a get down bra up H barra más H barra por get up bra down sobre 2. O sea que esto es H barra medios get down por el bra up. Este es S menos, ¿cierto? Entonces, pues no, este es S más H barra medios por el bra up por perdón, por el get up por el bra down. Una vez usted tiene SX así, usted puede introducir SX acá y hacer lo que hicimos una de las clases pasadas, hacer todos los productos, ¿cierto? Entonces calcula SX. Después que usted tiene SX, entonces calcula la incertidumbre de SX, ¿cierto? Una vez usted tiene SX, el valor esperado de SX, entonces usted dice, listo, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la incertidumbre o más bien el valor esperado del operador incertidumbre de SX, ¿cierto? Como nos dio en clase, es simplemente el valor esperado del operador al cuadrado menos el valor esperado del operador todo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ustedes saben cuánto es el valor esperado de SX, pues. O sea, eso lo que ustedes tienen y saben cuánto es el valor esperado de SX al cuadrado, ¿cierto? Eso lo hicimos en el problema 12. Ahora, después lo que ustedes tienen que hacer es lo mismo para el valor esperado de SY. Entonces esto sería el bracket entre teta y phi de SY y teta y phi. Saben que SY es igual a S más menos S menos sobre 2i. Entonces, manos a la puñetera obra, ¿sí o no? Entonces, ahí ustedes tienen para reemplazar ahí y hacer todo eso, sacan 2i de ahí, bueno, tal cosa, y después calculan el valor esperado de el operador incertidumbre de SY, que es el valor esperado del operador al cuadrado menos el valor esperado del operador todo al cuadrado. Después me multiplican esa vaina, ¿cierto? Y eso les va a dar una cosa que depende de teta y que depende de phi. Y eso entonces lo vamos a minimizar como minimizado en cálculo diferencial derivando, ¿cierto? Entonces, por el momento, hallen estos productos. Vean, tómense 20 minutos, de aquí a las y 45, eso lo hacen sin ningún problema. Es más, vamos a hacer dividan ese problema entre dos. Unos hagan ese X y otros hagan ese Y, pues, para que salgamos de eso en la mitad del tiempo. Listo. Listo, profe.